Los acuerdos y las negociaciones temáticamente hacen parte de un tema más general que son conocidos por la más reciente teoría general del proceso como salidas alternas. Es tan solo una designación, la verdad sea dicha. Básicamente se trata de todos aquellos mecanismos que permiten arribar a una sentencia, sea pues normalmente es condenatoria cuando eventualmente puede ser de otro orden, absolutoria o incluso puede dar lugar al ejercicio del principio de oportunidad, que es una de las salidas alternas, generando unas interfaces previo a la producción de la sentencia. Podríamos decir que hasta puede llegarse a dar la situación en que no hay sentencia alguna, sino una decisión prácticamente equivalente que ni es condenatoria ni es absolutoria, sino una condición o una circunstancia intermedia. Pues bien, las salidas alternas, al pensarlas dentro de su concepto más general, podríamos decir que equivalen a lo que en lógica equivale la retroducción, es decir, comprenderán ustedes que lo lógico es que el proceso se adelanta en busca de la sentencia, mientras que las salidas alternas invierten esa relación. Prácticamente partimos de la sentencia y nos vamos hacia atrás. Partimos de la sentencia porque es que las salidas alternas precisamente lo que hacen es precipitar la producción de la sentencia. No creo que se trate de una renuncia o una forma de disminuir los derechos y garantías fundamentales implicados en la defensa. Diría que es un ejercicio de la defensa, una cierta forma de ejercer la defensa. No se puede perder de vista en todo caso que algunos derechos incluidos en el ejercicio del derecho de defensa pues son susceptibles de disponibilidad, significando, por ejemplo, la contradicción pues manifiesta a través de los recursos que podríamos especificar más en impugnación, pues es libertad de la persona que está legitimada en causa activa para interponer los recursos, el hacerlo o no hacerlo. Desde ese punto de vista dispone de una garantía a un derecho que le ha sido constitucionalmente atribuido, entre otras cosas por las normas internacionales. De tal manera que las salidas alternas configuran una forma de ejercicio del derecho de defensa. No es su renuncia, no es su negación, sino una manera de ejercerlo. Como les decía, pues si se me permite como una asociación en términos de lógica muy vista, por cierto, dentro de los criterios semióticos, pues creería que el término más afín es que es una manera retroductiva, abductiva si se prefiere, de alcanzar la sentencia de mérito, alcanzar la decisión de fondo. No necesariamente una sentencia condenatoria implica justicia, no necesariamente una sentencia absolutoria implica justicia, pues al cabo la administración de justicia no está condicionada ni a lo uno ni a lo otro. Por supuesto, desde ciertos criterios de política penal podría pensarse que pueden haber hipótesis de impunidad en el entendido de haber acontecido un delito, que si se sanciona o no se sanciona a alguien, en fin. Pero sin embargo, creería que cuando tiene que ver con la justicia penal no es algo susceptible de ser agotado en términos matemáticos, quizás sea más proyectable dentro de términos geométricos, pero en todo caso lo cierto es que no existe un rasero o una tabula rasa que permita decir que dadas tantas sentencias condenatorias o absolutorias se tiene un mejor estándar de justicia. De tal manera que las salidas alternas son una manera de ejercicio de la Administración de Justicia y son una manera de ejercicio de los derechos y garantías fundamentales implicados a partir de la defensa. Eh, si pensamos en términos de su naturaleza, eh, podríamos decir que las salidas alternas no semejan de ninguna manera las salidas alterativas. Podría plantear que alterno implica que es una opción legalmente acogida, es decir, existe porque
conforme a un cierto principio de tipicidad de las formas de administrar justicia, pues está contemplado. Las salidas que podríamos llamar alterativas, pues se caracterizarían precisamente porque no tienen una base de tipicidad y en consecuencia no tienen un reconocimiento legal. Podría perfectamente desde ese punto de vista manifestarse que las salidas alterativas hacen parte de ese aglutinamiento que los historiadores del derecho reconocen como justicia autocompositiva. En todo caso, pues podríamos asimismo señalar que no se trata de una forma necesariamente irracional o una forma necesariamente repelente de administración de justicia. Creo que las investigaciones semióticas en materia de justicia penal en particular, pues se encargan de arrojar que si el sentido de justicia es socialmente construido, hay que darle cabida también a los mecanismos de solución socialmente practicados, que puede que no tengan un reflejo legal necesario, pero en todo caso podrían eventualmente orientar las formas de configuración legal. Las salidas alternas posiblemente, no hemos hecho las investigaciones al respecto, pero posiblemente atiendan a esa clase de criterios, es decir, hay una cierta práctica social precedente, fruto necesariamente de una cierta concepción de la justicia y una vez verificada en su praxeología social, pues pueden llegar a alcanzar en términos de tipicidad procesal una acogida que la Administración de Justicia la practique ya no en términos autocompositivos, sino en términos heterocompositivos y con ello en términos legales y en términos que atienden al criterio correspondiente al principio de el debido proceso, entre otras cosas, puesto que desde luego pensando en términos de salidas alternas, en tanto tipificadas, pues tienen que tener un mecanismo procesal previamente definido al cual pues identificaríamos a sí mismo como un debido proceso. De tal manera que las salidas alternas son una posibilidad legalmente contemplada para alcanzar la sentencia a través de mecanismos que disminuyen el récord procesal ordinario. Obviamente pues están pensadas para facilitar las cosas, pero al decirles que es una forma de retroducción, Pedro, implica necesariamente que se aligeran las cosas, pues obviamente, y un poco para explicar esta asociación, pues básicamente la salida alterna como genera, precipita la sentencia, digamos que lo que se construye directamente es la sentencia y de ahí se empieza a hacer unas consolidaciones probatorias, unas consolidaciones procesales, unas consolidaciones de intervención judicial de cara a garantizar que no se violan fundamentos, derechos ni principios fundamentales asociados con el debido proceso. Desde ese punto de vista, en favor de una asociación etimológica, si se quiere, tendríamos que las salidas alternas se distinguen profundamente de las salidas alterativas, con lo cual pues no se está cuestionando en sí mismo necesariamente las salidas alterativas, simplemente se está advirtiendo que las salidas alternas hacen parte del debido proceso. Algunas pueden llegar a adquirir condiciones de carácter obligatorio, por ejemplo, la conciliación, que es una salida alterna, pues puede llegar a contemplar la posibilidad de que primero se tenga que agotar esa posibilidad y solamente en el evento de que no prospere proceder a la forma ortodoxa. Por ejemplo, en en desarrollo del ejercicio de la acción aquiliana, pues sabrán que el incidente de reparación integral supone agotar en desarrollo del mismo primero la posibilidad de conciliación y solamente cuando ello no funciona se procede precisamente al desarrollo ordinario previsto en la ley 906 del principio eh, basado en el debido proceso, en desarrollo del incidente integral de reparación integral.